Pero comencemos por el principio. Si se mira al lado histórico, la economía uruguaya creció 1,6% el año pasado, en 2018. Esto se traduce en que durante 16 años consecutivos hubo crecimiento y fue el periodo más largo de expansión, digamos. Si se mira qué es lo que está pasando hoy en día, la lectura es otra. Bueno, salvo en el primer trimestre de 2018, la economía no creció nada. Un dato preocupante, por ejemplo, es que la inversión privada tuvo el 5º año consecutivo de caída. Pero, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros? Es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde lo vemos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué se puede esperar para este año? Un año electoral que todo el mundo también especula si va a haber cambios. Lo necesitamos a él, a nuestro economista de cabecera, para que nos explique qué está pasando en la economía uruguaya. Nos fuimos a hablar, por supuesto, con Germán de Agosto, economista, y esto nos decía. Bueno, Germán, como siempre, muchas gracias por desasnarnos, ¿no? E intentar explicarnos también justamente qué está pasando con la economía uruguaya. ¿Qué significan las cifras que se presentaron y cómo puede impactar eso en la calle, en la de todos los días? Bueno, lo que tenés en esta lectura, que es lo que te hace tener que hacer un paréntesis y partirlas del análisis en dos, es que por un lado, cuando vos ves el crecimiento anual, el crecimiento del año pasado fue 1,6%, y eso supone que estás en el marco, o seguís en el ciclo más expansivo que has tenido en la historia del Uruguay. O sea, desde que se tienen registros, hoy 16 años de crecimiento representan el ciclo más largo de crecimiento ininterrumpido. Sin embargo, a partir del segundo trimestre lo que vos tenés es un estancamiento. Básicamente la economía no está creciendo en términos trimestrales. Incluso si vos ves los datos del Banco Central, lo que tenés es una recesión técnica. Es muy pequeña porque las caídas son muy pequeñas, pues la definición técnica lo que te pauta es que con 2 trimestres consecutivos de caída estás en una recesión. O sea que esa es la situación hoy. Pensándolo en el que está mirando ahora, ¿viste? Y dice, bueno, pero ¿qué significa eso a la hora de pensar en trabajo, de pensar en costos de vida? ¿Me explico? ¿Cuánto puede impactar eso en el día a día? Y bueno, desde el punto de vista del crecimiento, lo que vos tenés, y eso es algo que se ha prolongado durante los últimos 5 años, es que es un crecimiento que se da con caída de la inversión. Y eso en definitiva no se traduce en un derrame sobre el mercado laboral. De hecho, este crecimiento que vos tenés es un crecimiento que, si vos lo mirás por sectores, son muy pocos los sectores que están tirando para arriba. Principalmente el sector que más empuja es el de las telecomunicaciones. Y es un sector que no derrama mucho sobre el empleo. Y por eso hoy tenés esa situación donde estás creciendo y efectivamente estás en el marco del ciclo más prolongado de tu historia, pero tenés un problema en el mercado laboral. Dentro de esos que bajan está, por ejemplo, servicios, ¿no? O todo lo que tiene que ver con muchas cosas que consumimos todos los días. Sin duda. Y de hecho lo que vos tenés más afectación en el último trimestre son los servicios de turismo, por ejemplo, que tienen que ver con lo que pasó en Argentina durante esta época del año pasado. O sea que en realidad comercio, restaurantes, hoteles, todo eso está sufriendo el impacto de la crisis que tuvo Argentina en la segunda mitad del año pasado. ¿Qué se puede esperar de acá para adelante? Y bueno, con este dato que fue un poco peor de lo que esperábamos, y de hecho vino acompañado de una revisión a la baja de las cifras de los últimos trimestres, lo que tenés es menos arrastre para este año, y además tenés una situación complicada en Argentina que vuelve a ser un foco de riesgo. Si tenés en consideración esas dos cosas, lo que tenés probablemente es una perspectiva de crecimiento muy bajo, probablemente por debajo del 1% para el año 2019. O sea, puede haber un año más de crecimiento, pero en este nivel que decís vos. Por ahora, claro, nosotros mantenemos una previsión de crecimiento en torno al 1%, que es un crecimiento magro, que es un crecimiento que probablemente no sea suficiente para revertir, por ejemplo, los problemas que hoy tenés en el mercado laboral, pero es un crecimiento positivo y probablemente prolongue ese ciclo y vuelva a ser un tema inédito si pensás en 17 años consecutivos. Pienso en el trabajo, pienso en la gente que hoy está buscando trabajo. Hay una perspectiva complicada para adelante. Bueno, en el marco de este bajo crecimiento, lo que tenés es que parece complicado que la situación hoy se revierta en el corto plazo. ¿Antídotos a esto? Y bueno, en ese sentido no es muy auspicioso el tema porque la política económica hoy no tiene demasiado margen para darle estímulo a la reactivación. Por ejemplo, no tenés un margen fiscal, de hecho todo lo contrario. O sea, el consumo ahora está bajando. Probablemente si el dólar sigue subiendo, eso también va a tener una afectación adicional sobre el consumo. O sea que por ese lado tenés un panorama más complicado. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Sí, Bueno. te afecta. Todo lo que quieras invertir lo vas a pensar 4 veces, ¿no? Antes, y más es pensando en la suba del dólar. Sí, el consumo, digamos, la intención de consumo, no sé cómo se llama eso, una de las mediciones que hacen los economistas, estamos como oscuros los uruguayos, o sea, estamos Estancados. pesimistas. Ajá. Claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido te cuidas más. Y por supuesto, por No las vas dudas. claro. Claro, Sí. por las dudas. Sí, y más si el número es que el crecimiento puede ser menor
menos del 1%, ¿no? Claro, me que ya es agarro, testimonial. me agarro conformísticamente ¿De qué? de que todavía no decreció, estamos estancados. Por lo menos. Por lo menos. No, bueno, viste que habló de que lo positivo sería que esto se mantuviese, ¿no? Eso sería como el marcador positivo de toda la Lo situación. que pasa es que yo creo que todavía no, digamos, al país no le llegó del todo el embate de la pérdida, por ejemplo, de entrada de divisas del turismo. Ujú. Creo que todavía no, el cimbronazo ese, yo creo que todavía no lo sintió el país. Recién ahora que Va a se haber un está momento terminando. peor, decís. Y yo creo que sí, que después de, no soy economista, pero después de Semana Santa, que es cuando realmente termina de bajar el momento más, el pico más importante de turismo en nuestro país, ahí Sí. se va a sentir. Sí. Porque fue mucho menor la temporada. Digan lo que digan, fue mala. Sí. Claro, Muy mala. claro. Y no solo en Punta del Este o en Rocha. Fue mala en Punta del Este, en Rocha, en Colonia, en Las Termas. O sea, fue mala. Montevideo, en todo. Montevideo, Sí. fue mala. De Sí, sí. Le todo- preguntás a los comerciantes y Sí. te dicen, digo, no sé cómo van a seguir. Claro, de todas formas me parece que también es un tema bastante recurrente, porque podemos decir es este año, pero en realidad ¿cuántos años hace que venimos nosotros hablando este tema, ponele en diferentes oportunidades y siempre, bueno, hay que tener cuidado, no hay que invertir, hay que pensarlo dos veces, no es de ahora, desde hace rato ya, ¿no? Y también ver, porque más allá de que, de que los uruguayos quizás, según algunos rankings, el consumo se haya detenido un poco, pero por ejemplo, mucha gente sigue viajando y viajando. Claro, hay determinado consumo que se puede hacer a través de tarjetas de crédito y demás. Y ese consumo también es el problemático, porque si después pasa, como ya nos pasó, que la cosa empeora, hay que hacer frente a todo eso, Sí. Sí. ¿no? Y en las movidas también de la ciudad se ve todavía, ¿no? Ese consumo que llamó la atención en un momento, cuando arrancó un periodo más de bonanza, de ver todos los restaurantes llenos, de ver 0 kilómetros por todos lados, plasma. Claro, pero yo creo que ahí ya no es un indicador de nada, ¿no? Es eso. Es que hay gente, digamos, Quedó como un tomando movimiento, créditos y No, y haciendo. tomando crédito. Sí, sí. Es como una forma, un hábito, o sea, como que cambió los hábitos, pero no quiere, para mí eso no quiere decir que estemos bien. De No. hecho, la Cuando- industria inmobiliaria va al creciendo y revés. creciendo y siguen construyendo y construyendo todo. Y decís, pero ¿quién va a meterse en un crédito tan alto para tener una casa nueva con la situación actual? ¿No? Y sin embargo hay más torres y más torres y más torres y más ofertas crediticias. Es como Sí, fuerte. pero igual la construcción también Sí. está achicándose. Sí, sí, en pero la general. oferta es grande igual, ¿no? A mí me asombra.